Bien, voy a dar lectura al libro titulado Aprender a hablar en público hoy. El autor es Juan Antonio Vallejo Nájera. Bien, pues este libro lo leí y subrayé las frases más importantes que a mí me parecieron convenientes. Por tanto, solamente voy a dar lectura a estas frases subrayadas, elegidas por mí, que yo considero más importantes. Bien, pues dice lo siguiente. En muchas profesiones actuales supone una notable ventaja ser capaz de expresarse fluidamente ante un grupo de personas. Parte de la inseguridad puede derivar de su timidez, pero el resto viene del lógico temor de no ser capaz de realizarlo airosamente, y ese miedo tan desagradable pues desaparece con la práctica. A los españoles nos inculcan desde la niñez el pánico a hacer el ridículo y nos resulta difícil liberarnos de este complejo. Hablar en público se convierte en un vicio. Además de ser hoy en día necesario hablar en público, resulta que una vez que se aprende y se pierde el miedo, se convierte en una especie de deporte y en una fuente de placer para el protagonista. Hablar bien en público es una capacidad que se puede cultivar. Casi cualquier persona con el adiestramiento adecuado es capaz de hacer un buen papel en este terreno. Por supuesto que hay gente que nace, como existen personas de constitución atlética, Hércules sin esfuerzo, pero que todos hemos conocido algún amigo escuchumizado que se empeñó en convertirse en un Sansón y con tenacidad, a través de unos métodos como el Atlas o algo parecido, se transforma en un forzudo de barraca de feria. Dar una impresión favorable de su persona y hacer sugerencias o sugerentes sus ideas. Cultivar y convencer. Como ocurre tantas veces en la vida práctica, disfrutar de exceso de facultades puede resultar un estorbo para el triunfo en determinadas tareas. Considere que hablar en grupo, si se consigue silencio y que escuchen a solo uno, es una forma embrionaria de disertar en público. El tímido admira y envidia al que es capaz de acaparar la atención ajena. Entre ellos están los graciosos oficiales, ese que nos tuvo contando chistes y nos tuvo a todos muertos de risa toda la noche. Comprendo que es el sueño de un tímido, el ideal de un apocado. Algunos de estos locuaces tan envidiados, pues al tercer día no le soporta a nadie del grupo, y su mujer hace ya años que no lo puede aguantar. El gracioso profesional acaparador de atención a la larga resulta un cataplasma.
pese a su actitud impositiva, llegan a hacerle el vacío. En cambio, siguen aceptando la compañía de usted. ¿Por qué será? Suelen ser un tímido hipercompensado. Está impulsado por un narcisismo insatisfecho, por una necesidad interna de demostrar todo el tiempo lo ingenioso que es y lo bien que se expresa, o lo mucho que sabe. Y después de la primera buena impresión acaba hastiando. El otro es el que interesa imitar, es que es una persona más discreta, cuenta el chiste o la anécdota, o hace el alarde de información o de cultura que le han solicitado, pero después deja cortésmente el turno a los demás. También deslumbra, pero nunca agobia. Acapara la atención cuando se lo solicitan, y lo hace de un modo grato. No se impone a destiempo. Existen magníficos oradores de los que huimos como la peste. La regla de oro es la naturalidad. Sea usted mismo incluso con sus defectos. Sea usted mismo un poquito mejorado, pero manteniendo su identidad. Da igual que sea el portero de la oficina o un jeque árabe. Si se dirige a usted con sencillez, con naturalidad, si no finge nada, si no pretende nada, siempre notará una inclinación de simpatía hacia esa persona. Lo esencial en una actuación pública es lograr el favor del auditorio y transmitirle nuestras ideas y sentimientos. Si además conseguimos su admiración, mejor aún. Es interesante las personas que se comportan de igual manera, ¿no? Con todos se porta de la misma forma. Por ejemplo, esta persona como era Luis Escobar. Luis Escobar. Fama es el reconocimiento de la excelencia de una persona en su profesión o arte. Popularidad es la aceptación y aplauso que uno tiene en el pueblo. O sea, una cosa es la fama y otra la popularidad. La fama es el reconocimiento de la excelencia de una persona en su profesión o arte. Y la prosperidad es la aceptación y aplauso que uno tiene en el pueblo. La cualidad de caer en gracia, lo que en Andalucía llaman tener ángel, es una irradiación de la personalidad, en parte regalo de la naturaleza, y que no depende de la voluntad. La simpatía sí se maneja en gran medida con la voluntad. Para quienes se presenta en público no es solo una conveniencia, es una obligación. Hay que ser simpático. Por la amabilidad, eso sabe usted perfectamente en qué consiste. En estar también pendiente de los demás y no solo de sí mismo. La simpatía presupone capacidad de sintonización afectiva, contagiarse del estado del ánimo de los demás, y poder de irradiación afectiva, teñir a los otros de nuestros propios sentimientos.
Si se esmera en mantener constantemente ese tono amable, en pocas semanas notará que se va haciendo más y más simpático. Es un esfuerzo que vale la pena. En realidad, cuesta el mismo trabajo ser simpático que ser antipático. Es mucho más rentable lo primero. No tiene más que ventajas. La regla de oro de la oratoria contemporánea es la naturalidad, el reflejo de su propia personalidad. Si en la vida privada no es amable, pues tampoco lo resultará en la pública. Tal como somos, incluso con nuestros defectos, pues así tenemos que ser, ¿no? Hay dos cosas que no perdonan, la antipatía y el aburrimiento. Moraleja: no sea ni hosco ni pesado. Conviene ser amable permanentemente en la oficina, en casa con su mujer o sus hijos, hasta consigo mismo cuando se mire uno al espejo. Debe lograr que esta actitud forme una segunda naturaleza, que sea su reacción espontánea. No le va a servir solo para hacer mejor efecto en sus actuaciones públicas. Se va a quedar asombrado de cómo cambia el curso de su vida en un sentido positivo. Encima, va a estar mucho más contento, mejora su imagen pública. Y si es cristiano, cumple con un precepto fundamental de su religión. Bien, y si me bloqueo y no me sale una sola palabra, esta imagen es la que tienen obsesivamente en el pensamiento los tímidos sensitivos, desde que le han propuesto pues su primer discurso. Escucharía un aplauso atronador y prolongado, durante el que los asistentes se irán progresivamente poniendo en pie durante la ovación, con esfuerzo para reprimir sus propias lágrimas. A los españoles los entusiasma el llanto. Sea breve, o mejor, muy breve. Este consejo carece de excepciones. Ser breve no significa hablar poco tiempo. Significa no introducir en el discurso frases innecesarias. Conviene de todos modos utilizar el menos tiempo posible. Al público no se le castiga, se le mima. De modo especial, cuide de no encasillar al público con la grata promesa, de modo especial, cuide de no encandilar al público con la grata promesa de que voy a terminar sin cumplirla de inmediato. Para realizar la presencia es importante el gesto. Debe hablar erguido, sin embararse, tanto si está de pie como sentado. En general, se recomienda una expresión afable, no poner cara de enfado, incluso si se tiene que decir cosas desagradables. Conviene poner cara a tono con lo que se dice sin exagerar. Además de hacerlo con los gestos de la cara, comunicamos con los del cuerpo, en función de la metórica de los movimientos de expresión corporal, las manos, los brazos, los hombros, todo emite señales. Para acentuar la presencia, coordínelos.
La acertada composición de la figura debe actuar solo sobre el espectador de forma subconsciente, no inducirle a hacer reflexiones sobre ella. El atuendo es el sentido común que hay que adaptarse a la conducta colectiva dentro del estilo propio. Ese estilo sí conviene que sea perceptible. Basta con salida un tanto simple, pues el público está también nervioso y ríe las bromas con facilidad. Hay un motivo de tipo psicológico. En la dificultad inicial existe un importante factor de miedo. Puede designarlo como timidez, ansiedad en la relación social, fobia a llamar la atención, bloqueo, etc. La risa, el humor, tienen un importante papel en el dominio de la angustia. El ridículo lo va a hacer a solas, sin que nadie se entere, y utilizará precisamente el micrófono. Sirve cualquiera que se pueda conectar a un magnetofón o casete de los más baratos. El diálogo a solas con el magnetofón es un ejercicio fascinante. Cierre bien las puertas de su cuarto, elija un párrafo de cualquier libro y léaselo al micrófono. De la primera grabación de nuestra voz nos parece horrorosa. No cometa el error de borrar esa grabación histórica. Guárdela para comparar con la de las próximas semanas. Primero, la vivencia de extrañeza de la propia voz ocurre a casi todas las personas. No reconocen la voz como la suya y además no les gusta. Por tanto, usted no es la excepción. Segundo, la inexperiencia. Tercero, se suele seleccionar mal el texto al recitar o leer. Cuarto, y más importante, no existe nada más difícil que hablar bien en voz alta encontrándose a solas. Haga muy breve las experiencias iniciales, máximo de 4 minutos. Puede repetirlas 2 veces cada día y no más. Es indispensable que logre divertirse. Debe aprender a burlarse de sí mismo, a tomar su fracaso con sentido del humor. Es muy buen ejercicio caricaturizar, exagerar, hasta el disparate. A los 15 días del comienzo es el momento de escuchar el fragmento grabado el primer día y que ha tenido pundorosamente guardado. A continuación, repita el mismo texto en la casete varias veces, en tono apasionado, con acento francés, imitando a un inglés de opereta, como un niño, como una vieja. Haga piruetas circenses con las palabras. Usted mismo no podrá creer los progresos que ha conseguido en tan poco tiempo. De todos modos, sea prudente y no ponga en marcha delante de nadie el magnetofón. El entrenamiento tiene gracia como concesión narcisista, no exhibicionista. Es capaz de lograr modulaciones y caricaturas. Ha roto las ataduras de muchas de sus inhibiciones. En el adiestramiento diario,
en el que seguirá utilizando el magnetofón y bien cerrada la puerta de su habitación, habrá dos variaciones. Lo hará ante un espejo, usted mismo será su primer espectador, y a partir de las primeras sesiones ya no leerá ni repetirá fragmentos de otro. Puede hacer intentos de elaborar el contenido de su discurso. Busque un espejo del mayor tamaño que le sea posible y colóquese frente a él. Mírese atentamente y repita algunos de los temas de antes. Un parte meteorológico o una caricaturización. Y entonces le producirá una mezcla de risa y de vergüenza. Es la reacción normal. Ocurrirá algo parecido al efecto de escuchar la primera grabación. ¡Qué aspecto tan ridículo! Yo esto no lo repito. Repítalo, pues es penoso pero necesario. Debe analizar sus gestos y postura. Fíjese en cómo mueve las manos y el cuerpo. Relájese, hágalo de nuevo y verá que le sale mejor. Los mediterráneos movemos demasiado las manos al hablar. Para actuar en público es un inconveniente. Repita fijándose solo en sus manos, otra vez con atención a la mímica. ¿La sonrisa es natural o le sale una mueca? Lo más difícil recomienda realizarlo acostado. Comience en esa posición. Cierre los ojos y repite pausadamente. Piense en una imagen neutra, por ejemplo, en un paño de terciopelo negro. Tome conciencia del ritmo de la respiración. Concéntrese en relajar primero los músculos de la cabeza y cuello. Que la cabeza caiga con todo su peso en la almohada. Pensará que la musculatura facial se habrá distendido. Habitualmente no ocurre así. Hay que concentrarse en que los párpados reposen, que no estén contraídos. Luego aflojar los labios, la lengua, la frente, las mejillas. Siga con el mismo esquema con las manos, los brazos y las piernas, el abdomen, el tórax. Deben quedar todos los músculos flácidos. Alternativamente, vuelva a concentrar la atención en los movimientos respiratorios lentos y profundos. Es bueno hacer una comprobación, sin contraer ningún músculo que no sea indispensable para la acción. Lleve la mano derecha a la izquierda y levántela. Con el antebrazo, con unos 45 grados sobre el lecho, suéltela. Suéltela y mano y antebrazo deben caer con la fuerza que corresponde a su peso, ni más ni menos. Si queda satisfecho, son suficientes unos 5 minutos. Al prolongarlo, hay posibilidad de quedarse dormido. Una vez que acostado lo consiga fácilmente, debe intentarlo sentado. La precisión de improvisar. En su salar de oratorio, ante el espejo, intercale improvisaciones, en los que dará más sensación de naturalidad cuando lo haga ante un público real. Alguien le presentará y dirá algo. Al iniciar usted su intervención, aluda a alguna de las frases que acaba de pronunciar. Haga cualquier comentario, aunque sea tópico. Lo suplen todos los objetos reflejados en el espejo. La gabardina, ese cuadro horroroso que le regaló un amigo que pinta,
el armario, etc. Mírelo por turno, salte de uno a otro. Vuelva a iniciar su propia imagen. Vuelva a analizar su propia imagen. Bien, los oradores que permanecen sin levantar la vista de las cuartillas o la dejan fija en un punto, pues no establece un buen contacto. O sea, si deja la mirada fija en un punto, pues no establece un buen contacto con el público. Interponen una barrera de incomunicación. Hay muchas personas que sufren antes de comenzar. Es más fácil leer bien ante espectadores que hablar en público. Ese es el principal peligro, que se quede todo el tiempo con los ojos fijos en las páginas y no mira al público. Si se lo aprende de memoria, con un gran esfuerzo, y comprueba en varios ensayos que no se le olvida una palabra, sigue ante un peligro, que al hablar frente al auditorio se le olvidará que al hablar frente al auditorio lea mentalmente. Se olvidará de los espectadores para estar pendiente de su memoria y que no falle una sola palabra. En realidad no dice, ¿no? Pues solamente lee en su memoria. Aunque no tenga papeles, lee su memoria. A. El ideal es mirar alternativamente los papeles y las caras de los espectadores. Repito. A. El ideal es mirar alternativamente los papeles y la cara de los espectadores. Tenga subrayada cada idea básica, pero con solo esa lectura mental, improvisar el modo de expresarla, tal como se ha adiestrado a hacerlo con el mensaje comercial del párrafo anterior. Mire por turno a distintos puntos de la sala. B. Para mitigar el efecto de monotonía, apóyese en las pausas y en los cambios de tonos de voz. C. Evite los términos técnicos y el lenguaje ampuloso. Al escribir tendemos a ponernos demasiado solemnes. Puede tomar las mismas ideas y expresarlas deliberadamente en un lenguaje coloquial esmerado. Procure evitar la repetición de los mismos vocablos en una frase. El último inconveniente, el esfuerzo inicial, el sacrificio, como lo llama, dejará de notarlo en pocas semanas. Es como el cambio de marcha del coche. El conductor que espera sacar el carnet está pendiente de cada cambio. Luego lo automatiza y no se da cuenta de cuando hace las modificaciones. Idéntico con las palabras. D. Igual que se le puede borrar una idea de la mente al hablar sin papeles, en ocasiones al leer nos perdemos. No reconocemos el punto donde estábamos y nos invade el pánico. La parte E dice lo siguiente. Si ha perdido agudeza visual, utilice las mayúsculas para todo el texto. F. Marca en el texto con toda claridad y con un color distinto desde la iniciación de ideas los lugares de la pausa
y de los cambios de énfasis o de tonalidad. ¿En qué punto debemos ir más despacio o podemos acelerar? Desde la mitad del discurso, iluminar con un marcador los párrafos secundarios que, si no vemos precisado a abreviar por falta de tiempo, podemos suprimir sin mutilar la esencia de nuestra intervención. Repito, desde la mitad del discurso, iluminar con un marcador los párrafos secundarios que, si nos vemos precisados a abreviar por falta de tiempo, pues podemos suprimir sin mutilar la esencia de nuestra intervención. La G. La frase clave o muy afortunada, repítela tal como la escribió y dígala despacio y con énfasis. Las obras de arte deben conservarse y tener una presentación adecuada. El odio reprimido puede prestar fuerza casi sobrehumana. El odio reprimido puede prestar fuerza casi sobrehumana. Utilicemos su técnica magistral no para destrozar a otros, sino para destacar en nuestra perorata las ideas que consideramos esenciales. Vale más una buena imagen que 1000 palabras. Lo que tiene que decir, pues son 3 actos para desarrollar las 3 fases: presentación, nudo y desenlace. La brevedad es la mejor arma para el triunfo. Una forma excelente de destacar sobre los demás es el modo particular si en la misma sesión pues hablan varias personas. Es una forma excelente de destacar. La brevedad, sobre todo cuando en la misma sesión hablan varias personas. A. Iniciación llamativa para despertar interés. Una breve exposición general de la esencia de su disertación. La B es el desarrollo, que será fácil, ya que va a hablar de un tema que conoce mucho mejor que los oyentes. Hacerlo de forma ordenada, repetir el tiempo en relación con la importancia o el atractivo de cada sector de la disertación. Y C, el remate final, con resumen de lo explicado y una frase ingeniosa o simplemente cortés de despedida. Y ya termino el resumen de este libro con una frase que dice lo siguiente: si ves que ellos mueven los traseros en los bancos, es que tú no estás moviendo los corazones.